tenemos un invitado muy especial en esta noche, tenemos una entrevista muy sustanciosa. Está con nosotros en esta noche Fernando Abreu, de Única Vía. Él está aquí para hablarnos de un nuevo proyecto que se trae entre manos él y muchos de los que comparten ideas políticas junto con él. Lo tenemos en esta noche aquí. Fernando, bienvenido en El Foco. Un placer estar acá, Osiris. Me agrada saber que hay jóvenes interesados en el desarrollo, ¿verdad?, del país. Tenemos ya los micrófonos listos para Fernando. Creo que... ok. Tenemos a Fernando Abreu. Ciertamente, me gustaría que estuviéramos hablando en esta noche del caso de Patria Libre. Es un movimiento político que se está conformando en la actualidad en nuestro país como una propuesta de nueva derecha. Y es justamente ahí, en la palabra derecha, donde me gustaría que más adelante nos explicara por qué en nuestro país no se ha, vamos a decir, remarcado mucho el tema de izquierdas y derechas. Es casi más claro quién es el de izquierda, porque el de derecha casi no se da a conocer. Y justamente cuando vemos que en otros países es muy marcado quiénes son de izquierda, quiénes son de derecha, que todavía en nuestro país no esté tan claro a quiénes representa la derecha o a quienes representa la izquierda, que esté naciendo este movimiento que tiene el objetivo de formar una nueva derecha en el país. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Precisamente esa es la gran necesidad de este nuevo movimiento político y futuro partido, porque no existe la oferta política de la derecha en nuestra nación. Nunca ha existido, de hecho, con excepción a solamente una: Duarte y los Trinitarios. A partir de Duarte, no hay ningún referente local. No hay ninguno solo. De hecho, a quien más se le atribuye que es supuestamente de derecha, que es a Balaguer, y la mayoría de sus políticas fueron de izquierda, como por ejemplo las apropiaciones de tierras con la reforma agraria, fuera de la reforma agraria también, el aumento del gasto público, el aumento del endeudamiento, aunque únicamente tuvo un periodo que se le puede atribuir de 2 años únicamente que fue derecha, que fue del 92 al 94, donde frizó el gasto público, tampoco fue que lo redujo como propone la derecha, pudo bajarle el endeudamiento por esa suspensión del aumento del gasto, pudo bajar el endeudamiento de un 80% a menos de un 30% del PIB, lo cual es significante, y fue el único que redujo los impuestos en la reforma fiscal y tributaria del 92. Pero fuera de ese pequeño periodo, desde el 94-96 volvió para atrás a la política de izquierda, que incluso era tan de izquierda que también, igual como hicieron los soviéticos y la Unión Soviética, llegó a hacer controles de precios, mantuvo todas las empresas estatales que estaban hiperquebradas, entre otras cuestiones. Entonces no hay un referente en la política dominicana de derecha desde el inicio de la nación, con excepción a los Trinitarios y Duarte, que en su propia declaración de independencia tiene todos los elementos de derecha, de bajos impuestos a una sagrada libertad de expresión, sagrada propiedad privada y la conservación de la cultura, incluso hasta la parte del respeto a Dios, coincidiendo también con la libertad religiosa, no irrespetando la libertad religiosa, por eso tiene la Biblia en el centro, por eso tiene el Dios en el lema, etcétera, etcétera, y obviamente la defensa de la soberanía nacional. En los últimos años, simplemente en la derecha, el único elemento de derecha que puede tener todos los partidos políticos es, hasta cierto punto, el elemento nacionalista de protección de la soberanía nacional. Pero fuera de ahí, en lo económico y en lo social, ha sido de izquierda. Y en el tema del aspecto social, en los temas sociales como LGTB, aborto, etcétera, etcétera, lo que sucede es, no se puede decir que por eso son de derecha, porque el espectro social no existía anteriormente. En la República Dominicana llegó la política social y el debate social hace 10 años hacia acá. Antes todos en lo social eran conservadores sociales, pero en el mundo completo, antes de los 50, todo el mundo era conservador social, en la izquierda también. O sea, hay un espectro nuevo que se crea. Fidel Castro y el Che hicieron un campo de concentración y de trabajo para homosexuales, por ejemplo. El mismo Marx era homofóbico, el padre de la izquierda, el padre del comunismo y el socialismo. Entonces, todos eran conservadores sociales. El conservadurismo social no definía izquierda y derecha.
Es a partir de los 50 y 60 cuando comienza en el mundo, y aquí en República Dominicana llegó hace una década por vía de la ONU y la Agenda 2030, antes 2015, etcétera, etcétera. Entonces, en lo económico siempre han todo sido de izquierda, y ahora todos que se crea este nuevo espectro social, LGTB, aborto, feminismo, etcétera, etcétera, todos están yendo desde el conservadurismo social gradualmente hacia el progresismo social. Entonces eso es lo que ha sucedido, y por eso es la gran necesidad que tiene el país, urgencia que tiene el país, que alguien los rescate de toda la miseria que crea el progresismo económico y social, o sea, a la izquierda tanto en lo económico como en lo social, que destruye todas las sociedades. Y de hecho aquí, si República Dominicana se puede colocar en el espectro político, en lo económico, siempre hemos sido de centro izquierda, porque mantenemos un Estado en lo cual el impuesto sobre la renta de las ganancias de las empresas es un 49%. Eso es claro, porque no solamente es el 27% de la persona jurídica de impuestos sobre la renta, sino también se le agrega el 10% de los dividendos y luego están todas las contribuciones que tienen que pagar. Por lo tanto, llega más un 49%. Y ahí no termina. Cuando ya tributan todo eso, se dan la vuelta para poder consumir, para poder usar ese dinero que se ganaron con tanto esfuerzo, y se topan enfrente con un 18% de ITEVIS más múltiples impuestos selectivos al consumo y impuestos especiales que le quitan a una mayor parte. Es decir, la carga del Estado de República Dominicana es una falacia utilizar la recaudación fiscal. De hecho, la recaudación fiscal, la recaudación fiscal acá, y la presión fiscal es una locura utilizarlo, porque precisamente por las altas tasas impositivas que recaudan tan poco. Porque a menor tasas impositivas hay una relación mayor recaudación per cápita, y esa relación se ve en todo eso. Entonces, la carga del Estado no se mide con la presión fiscal. La carga del Estado se mide con lo que al final se le quitan impuestos a los ciudadanos, y es enorme en República Dominicana, lo que causa también que el sector informal sea mayor entre un 55 y un 60%, varía cada año, pero por eso tenemos una informalidad tan grande en el mercado laboral. Es que nadie aguanta. Mucha gente prefiere mantenerse justamente en el sector informal, Sí. porque siente que le rinde un poco más el Sí. dinero y que gana muchísimo más. Exacto. Ahora bien, esta nueva fuerza de derechas que están ustedes proponiendo, ¿cómo nace? ¿Cómo le ponen el nombre? Porque a mí me llamó mucho la atención cuando estuve mirando el contenido de este nuevo movimiento, que le pusieran ese nombre. O sea, incluso emula mucho las filosofías que se presentan desde la izquierda con el tema de la patria, la libertad. Sí, pero la izquierda, ¿cómo nace? La palabra patria no es una palabra, es una palabra que la izquierda trató de secuestrar, pero no le pertenece a la izquierda. Por eso también existe en Cuba los derechistas cubanos que están en contra del régimen, que son prácticamente todo el mundo, hablan de patria y vida, cuando el régimen comunista cubano habla de patria y muerte. Pero en la derecha existe patria y vida. Y la patria y el patriotismo está dentro de la derecha. No es es una palabra que 3 partidos socialistas en el mundo lo han utilizado, pero no le pertenece a la izquierda. La derecha también lo tiene. Pero bueno, es un tema más complejo. ¿Cómo inició esto? Bueno, nosotros en nuestro think tank Única Vía tenemos más o menos 2 años haciendo un esfuerzo para formar lo que sería un futuro partido. Y hay otro grupo también que se llama Somos la Resistencia, que es un grupo de un movimiento social, hace manifestaciones como las manifestaciones pro vida que se llenaron las calles el año pasado, fueron ellos que lo organizaron. También fueron parte de la marcha patriótica, que también fue un éxito. Ellos son muy buenos en logística y todas esas cuestiones. Y también enfrentando en el Congreso el tema en contra del aborto y todo eso. Es un grupo que le tengo mucho respeto. Nosotros nos unimos y fundamos este futuro partido, y luego de eso nos reunimos presencialmente con todas las personalidades de peso y profesionales y gente de mucha influencia conocida, que son ya de derecha real, no un centrismo que pasa a la izquierda como pasa en muchos países, y por eso se habla de nueva derecha, porque la vieja derecha se fue al centro y dejó de ser derecha, traicionó sus principios y sus valores, y hay muchos ejemplos de eso, como Macri en Argentina, como el PP y Rajoy en lo que era España, por eso ha subido Vox, como los viejos republicanos, como Mitt Romney, como los Bush, por eso vino
la facción de Trump, por eso vino la facción de DeSantis, por eso vino también la facción de los Pauls, Rand Paul, Ron Paul, etcétera. Que es un partido republicano. Por eso vino el Tea Party, etcétera. Porque traicionaron, la vieja derecha traicionó sus principios y fue cercano a la izquierda. Era una izquierda light. Y eso no queremos ser, una izquierda light. Entonces, por esto unimos todos los que son de derecha real en el país. Y ahí hay muchas figuras que tienen influencia, como aquí, que está aquí mismo en el nuevo diario Jaime Rincón, en parte de nosotros. También está Noelia Hassim, también está el comunicador Aneo Di Santo, que es bastante influyente. También está Loren Montalvo, aunque Loren lo hace no de una forma tan partidaria, como ella es una líder cristiana, lo hace más como de una forma más apoyando la causa, más indirectamente. Y hay muchas, no me va a dar tiempo para enumerar todas, hay muchas otras, y hay muchas otras de mucho peso, con casi medio millón de seguidores que van a entrar próximamente también, que se van a anunciar, poco a poco van a entrar más personas. Si lo calculamos por seguidores, sobrepasamos el millón de personas en República Dominicana, lo cual tiene un electorado de 6 millones de personas. O sea que no, para comenzar, no está mal. Y aún con todo eso, estamos naciendo de una forma humilde, porque nuestro deseo y nuestra estrategia no es entrar a la carrera presidencial, sino tomar el Congreso y los municipios. Queremos tomar el Congreso con la mayor fuerza posible, aunque comencemos pequeños, pero queremos entrar al Congreso, con el hecho que entremos ya estamos felices. Queremos entrar al Congreso y luego de ahí se desarrolla en el tiempo. Así es que empieza toda la derecha en el mundo, como empezó Vox, por ejemplo, en Argentina, igual Milei. En España, Vox. Exacto, igual Milei, como entró siendo un solo diputado, y ya para hace 2 años y ya para ahora, está candidato a presidente y va a ganar la presidencia según todas las encuestas. Entonces la derecha realmente crece y de hecho hubo algo interesante, hubo una encuesta probabilística, o sea que es representativa de todo el país, en el 2019, la única encuesta ideológica que se le preguntaba a los dominicanos con cuál ideología política se ubicaban. Y más del 65% se ubicó en derecha y centro derecha combinado. Solamente un 15% se ubicó en la izquierda y el otro 15% no sabe. Sí, porque podría decirse que hay muchas personas que no están muy claras de cuáles son los puntos de vista que... Debo aclarar que no significa que ellos sepan lo que significa derecha e izquierda, pero por lo menos tienen alguna idea y se identifican más con la derecha. Por lo tanto, eso es algo que es sorprendente, ya que no existe la oferta política de la derecha acá en la República Dominicana. Todos los partidos, todos, son de izquierda en su propio estatuto. El PRM tiene socialismo democrático en sus estatutos. El PLD fueron todos fundados al origen por Bosch, un declarado marxista, que se declaró, soy marxista en el 73, después que lo había negado. Y no solamente se declaró marxista, también se declaró dictador con su libro, Respaldo con la dictadura popular. Entonces, realmente, un libro que a mí particularmente... Y fue el que inició tanto el PRD como el PLD, como todos. Y el PRM viene del PRD, por lo tanto... Peña Gómez fue uno de los presidentes regionales de la Internacional Socialista. Es decir, nunca, por lo menos en lo económico, nunca hemos tenido una fuerza de derecha. Y como ya dije, el propio Balaguer, y de hecho el color rojo no viene de la nada, el propio Balaguer tuvo muchas políticas de izquierda. Lamentablemente fue después de la caída del muro, cuando estaba en moda la derecha. Después de la caída del muro y después de su reunión en el 88 con Ronald Reagan, que Balaguer comenzó a acercarse un poco a la derecha, pero después hubo un retroceso. Wow, increíble. Sí. Y yo tengo una pequeña pregunta, aunque tú me la vas a responder justo después de esta breve pausa comercial. Y es, ¿no hay ya muchos partidos políticos? Es posiblemente una de las preguntas que muchos de nuestros amigos televidentes se pregunten. ¿Para qué un nuevo partido si ya hay muchos? ¿Por qué no reformar uno de los que ya existen? Pero vamos a ver eso después de esta breve pausa comercial. Solicita ahora un préstamo 100% digital desde Móvil Banking Personal.
y vive la mejor experiencia digital en tu propio banco. Tú eliges el plazo y las cuotas, sabes de inmediato si está aprobado y el dinero llega a tu cuenta al instante. Tu BHD ahora también es digital, para ir a tu ritmo y que estés a bordo de una banca más fácil, más ágil, igual de cercana y llena de innovaciones que se anticipan a tus necesidades. BHD, el futuro que quieres. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Por un sistema financiero sano y para todos. La seguridad jurídica que ofrece nuestro país es también uno de los elementos por los que muchos inversionistas ponen toda su confianza en la República Dominicana a la hora de invertir. Además, la apuesta que hemos hecho al promover y asegurar una permanente colaboración entre el gobierno y los sectores productivos y económicos del país a través de alianzas público-privadas que resultan de vital importancia para nuestro crecimiento y desarrollo. De octubre del 2020 a octubre del 2022 tenemos inversiones por más de 6.400 millones de dólares aprobados por Confotur, y estos son unas 34.800 habitaciones que han sido aprobadas. El principal reto que tiene nuestro país actualmente es que se construyan más habitaciones de hoteles, porque las proyecciones de crecimiento son tan grandes que en el verano el país necesita más habitaciones de hoteles, y todavía en la temporada de invierno y verano. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al FT. Mío, 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 dile adiós al FT. Llegó mío, 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 mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío. La cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con este su programa En el Foco. Usilis Encarnación siempre aquí con ustedes. Y quedamos con una pregunta en el aire, justamente antes de irnos a comerciales. Y es una pregunta que posiblemente se estarían haciendo muchos de ustedes. Es ¿por qué un nuevo partido si ya hay muchos partidos? Aquí en República Dominicana tenemos más de 20 y tantos partidos políticos y la mayoría son pequeños que al final se terminan aliando con los grandes. ¿Por qué un nuevo partido y no reformar quizá uno de los que ya existen? Porque todos representan lo mismo, tienen la misma idea y tienen la misma ideología. Si no podemos incluso ir paso por paso, punto por punto, tema por tema. Y tienen las mismas soluciones que nunca funcionan. Siempre quieren resolverlo haciendo lo mismo, lo cual es la definición de demencia, a pesar que no funcione. Y, por ejemplo, en el tema impositivo tributario, ninguno se atreve a reducir impuestos serios. Solamente nosotros, Patria Libre, hace una propuesta seria y una reducción real de impuestos. Ninguno propone reducir el impuesto sobre la renta tanto a personas físicas como jurídicas, o sea, empresas. Ninguno propone reducir el ITEVIS. Lo más que proponen, y cuando está en campaña para después hacer nada, es una tímida, vamos a hacer algo con anticipo, que ni siquiera es la tasa en sí, como que vas a tener que pagarlo, simplemente la forma, que no sería retroactiva. Pero no, todos creen en los altos impuestos, mantenerlo o subirlo,
como dijo Faride en Esto No es Radio esta mañana, Sí. de que había que cobrarle más impuestos a los ricos, lo cual siempre al final va a ser a la clase media, porque si tú expropias el ingreso del 100% de los ricos, no te da ni para 8 meses de gasto público. Por eso siempre todas las reformas fiscales de toda la izquierda en todos los países del mundo terminan siendo la clase media, porque no te da el número. Tú no haces nada quitando a todos los ricos, y lo único que logras es que el país quiebre y se vayan todos los empleos. Por ende, nada más en ese solo punto hay una gran diferencia. En todos los puntos hay una gran diferencia. Cuando escuchas a los demás partidos, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, Opción Democrática, peor aún, que es izquierda radical comunista, progre comunista, para ser más específico, progresista social, comunista económico, para que entiendan, es peor aún. Es decir, ellos lo que proponen siguen hablando del famoso 4%, que no ha resuelto nada, que lo único que logró fue triplicar el gasto de educación desde 2008 hasta la fecha, y los indicadores como PISA de educación han empeorado. La educación no tiene absolutamente que ver nada con gasto. No hay ninguna relación entre el gasto y la calidad de la educación. La calidad de la educación tiene que ver con incentivos dentro del sistema, y por eso nosotros proponemos el famoso sistema voucher, que es el cheque escolar, que se le da un cheque a cada padre que tiene un estudiante en el colegio público, en una escuela pública, se le da esos cheques y ellos tienen la opción de o mantener tu hijo en una escuela, un colegio público, o enviarlo a los colegios privados con ese cheque, y pone al sistema en completo a competir, tanto dentro del sector privado como el sector público, porque el sector público también tiene que competir cuando se le está yendo a los estudiantes, y esa gran cantidad de información generada empresarialmente y competencia crea una subida extraordinaria en los niveles de educación, de una forma no vista, que se transmite y se ve claramente en todos los países que lo han hecho. Todos los países que tienen el sistema voucher, todos sin excepción, están en la cima de las pruebas PISA, están en los top de las pruebas PISA, que son los que miden la calidad de la educación a nivel mundial. Entonces, en eso nos diferenciamos con todos, más nadie lo propone. Igualmente, en todo, no podemos ir uno por uno. El tema de la AFP, en las pensiones, todos quieren o dejarlo igual, como los partidos tradicionales, o más radical aún, exprópiese a los Chávez, como quiere Opción Democrática, José Horacio Minú, que es más radical todavía, y Matías Bosch también. Lo cual sería un catástrofe. O quieren el famoso sistema de reparto, que por naturaleza y por demografía está quebrado del principio. Con lo cual en los 90 tuvimos que irnos a ese sistema porque estaba quebrado y hubo una deuda enorme inmediatamente que se produjo. Entonces lo que nosotros queremos, a diferencia de o dejarlo igual o expropiar el sistema y quebrar todo, es liberalizar el sistema de pensiones, poner a las empresas a competir, porque ahora mismo hay tantas regulaciones que es un proteccionismo. A nadie le da un permiso para poner una AFP. Viene un inversionista extranjero con mucho dinero de afuera y no le permiten, con la cantidad de regulaciones que hay, con la cantidad de permisología que hay, poner una AFP, ponerla a competir. Encima de esa, fijan por ley las comisiones. No hay competencia en las comisiones y después nos quejamos, pero es fija por ley. Aparte que es una señal de información, desde que tú pones algo en la ley, una fijación de precio en la ley, es una señal de información de precios, con lo cual todos se colocan inmediatamente, no saben nada de economía. Se supone que los controles de precios sabemos todo el mundo, tanto hasta los keynesianos y izquierdistas saben que los controles de precios no funcionan, y eso es un control de precio, es una fijación de un componente de un precio que es la comisión. Y también controlan e inciden mediante la superintendencia dónde pueden invertir, por ejemplo. Ni siquiera permiten invertir en el extranjero y llevan todo a algo maquiavélico, que es invertir en la propia endeudamiento del pueblo, en los bonos del Estado, en los de Hacienda, se va a encontrar, etc. Entonces es un sistema maquiavélico que usan nuestros ahorros para endeudarnos como país más, que al final el contribuyente es el que tiene todo eso. Entonces nos vamos paso por paso, y no hay una propuesta que tengamos similar a ellos. Ellos en todo tienen las mismas ideas, las mismas soluciones, que es un fracaso enorme total y una miseria total que solamente produce el nivel de pobreza que vemos en la República Dominicana. Entonces, ¿tú consideras, viéndolo desde este punto de vista, que en el aspecto económico nos va a tocar hacer de alguna forma casi una reingeniería total para poder sacar a nuestro país de la condición? Claro, es una propuesta que muchos verían casi como arriesgada, porque dirían, bueno, pero es que vamos a tener que cambiar de cuajo todo lo que conocemos y adaptarnos a un nuevo sistema. Mira, te lo voy a decir así, es la propuesta más realista que existe en la historia.
porque se ha implementado en todos los países, ha sido un éxito en todos los países y tienen sus proyecciones bien realizadas y te lo puedo decir cuál es la propuesta económica en lo tributario. Nosotros lo único que queremos hacer, incluso no es nada radical como alguien puede pensar. Queremos reducir el impuesto sobre la renta de empresas del 27% al 15%, luego eliminar el 10% de los dividendos que se le agrega a ese 27%, eso sería eliminado, y de esa forma, las empresas simplemente todas las empresas simplemente pagarían un 15% de impuestos sobre la renta. A las personas físicas, que actualmente es 15, 20, 25%, queremos reducirlo todos, flat tax, a un 15%, dejando la exención a los que tributan menos de los 33,000 pesos mensuales, que están excepto, pagan cero, se deja eso, ya que están en un nivel de pobreza, pero a partir de la tributación del 15% actual, se queda ahí. No le quitamos todo ese dinero a la clase media del sueldo y encima después con las contribuciones superando el 30%. Aquí la clase media supera el 30% cuando está en una nómina. Y cuando tiene una empresa chiquita, ni se diga. Ahí sobrepasa la mitad de todos los ingresos. Entonces, eso nada más en esa parte. Otros impuestos que vamos a reducir, el impuesto a los hidrocarburos, o sea, la gasolina, etcétera. El ITEVIS. Mucha gente no sabe cómo que se cobran esos impuestos. Hay que aclarar. Bastante complejo. Bastante complejo. Yo te he hecho publicaciones al respecto. En el caso del ITEVIS los reducimos de 18 a 12 y todo esto es totalmente realista. Porque lo que te dije, no solamente cuando tú bajas tasas se incentiva la inversión privada que pasa en todos los países, sino también que de la formalidad, de la gran formalidad que tenemos, que te mencioné que superaba en el mercado laboral más de un 55%, también hay un incentivo para entrar a la formalidad, porque así la gente quiere tener seguridad jurídica, acceso al sistema bancario, y así van a estar incentivados a ir a este sistema porque no lo estamos saqueando como actualmente lo estamos saqueando con esas tasas tan altas y tantas tasas diferentes que existen. Y eso nada más en cuanto a eso, en cuanto del lado del gasto público, nosotros reducimos el gasto político, no el gasto social. El gasto político es todo lo que no tiene que ver con el gasto social, que es realmente un gasto que va al mano de los políticos. Es decir, nosotros fusionamos algunos ministerios, no creo que me dé tiempo para explicar todo eso, pero fusionamos algunos ministerios, eso quita que haya muchos departamentos que en cada ministerio que se puede usar uno solo para varios ministerios después que se fusiona, o sea, es más eficiente, más productividad, y también eliminamos las 57 instituciones públicas que están duplicadas, que no hacen... Que 57. 57, que ya hacen algo que otra institución lo hace, que no sirve para nada, y por eso también eliminamos... O sea, son muchas, sí, si muchas, nos ponemos a calcular. Muchas, y por eso también eliminamos el Ministerio de la Juventud, que también hace eso, y también los ministerios que son ideológicos. Bueno, ya esta parte del Ministerio de la Mujer, el ideario de nosotros, que está en www.patrialibre.do, que ahí también se pueden entrar a firmar el nacimiento de este partido y afiliarse si lo desean también. Ahí pueden ver cuáles son los ministerios que fusionamos, y en cuanto al de juventud y de la mujer, nuestro partido tiene dos facciones. Hay uno que quiere fusionarlo ambos en el Ministerio de la Familia. Yo no estoy tan de acuerdo con esa postura. Hay uno que quieren eliminarlo completamente, estoy de acuerdo con esa, pero es un punto de independencia, pero están esas opciones. Lo que estamos de acuerdo dentro del partido y dentro del ideario es que no se puede quedar como está. O se elimina, que es mi preferencia. Ministerios ideológicos hay que quitarlo. Es un ministerio totalmente ideológico, hay que quitarlo. Eso ahora, muchas personas dirían que en el caso, y me voy a poner como abogado del diablo, que en el caso, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, cuando se procura hacer una defensa de la mujer y de todo lo que representa por ser el sexo débil y un sinnúmero de cosas, a mí realmente esa categorización de sexo débil nunca me ha gustado, porque creo que nos minimiza como mujer, y yo particularmente, que básicamente toda mi vida adulta he trabajado, me he tenido que enfrentar a muchas situaciones en las que yo digo, es que yo le echo frente igual que cualquier otra persona, no necesito que me estén dando ningún tipo de favor simplemente por el hecho de ser mujer, que a veces es una de las cosas que se proponen desde estas corrientes feministas, pero no está haciendo o no están pensando justamente en el tema de la protección
de las más vulnerables en el tema, por ejemplo, de la violencia contra la mujer o los feminicidios. Yo estoy usando estos términos porque es como las personas Claro. lo conocen, aunque yo no en todas comparta Claro. el pensamiento. Pero, ¿qué ustedes proponen como una solución a estas iniciativas que ya la gente las conoce o las reconoce como positivas? Sí. ¿Qué ustedes van a hacer con Mira, estas ahí propuestas? hay varias preguntas en una, pero te voy a Sí. responder. El problema que tiene el Ministerio de la Mujer es que es un insulto en sí mismo a la mujer, porque denigra a la mujer, porque le dice a las mujeres que sin la ayuda del Estado ellos no pueden lograrlo, cuando ya lo han logrado sin la ayuda del Estado. Si nos vamos a las estadísticas, en la República Dominicana las mujeres ganan un 6.1% más que los hombres desde 2016 al 2020, calculado bien, por hora. Encima de eso también tienen la mayoría de los puestos gerenciales, o sea, las mujeres mandan en la República Dominicana literalmente en la gerencia, con un 51%, cerca del 51%. También son la mayoría de las graduadas. Y bueno, si me voy tema por tema no termino, pero no solamente son esos elementos, también hay algo que no se suele decir mucho y que irrita mucho, pero la verdad, cuando vemos la violencia en la República Dominicana, el 83% de toda la violencia lo sufre el hombre, el 87%, perdón, y el 13% lo sufren las mujeres. Esa es la estadística de la Policía Nacional. Ahora, dicho eso, no significa que no hay que hacer nada en contra de la violencia de la mujer. Nosotros proponemos un combate fuerte contra la violencia de la mujer y todo tipo de violencia. Ojo, a mí no me gusta discriminar una violencia de otra. Toda violencia es condenable. Pero eso no se hace de un Ministerio de la Mujer. Eso se hace por un plan de seguridad ciudadana, que es un plan que tenemos que es muy bueno, que combina tanto el Broken Glass Window Policy, el plan de ventanas rotas en español de Giuliani en Nueva York, que tuvo un éxito rotundo, en lo cual redujo la criminalidad en un 600%, o sea, 6 veces redujo la criminalidad. Y también algunos elementos del Plan Colombia, que también eliminó prácticamente todo el problema que tenía Colombia de seguridad y de narcotráfico. Y también algunos elementos propios de nuestros, como en nuestro caso, como derechistas y libertarios al fin. Nosotros proponemos también, encima de eso, crear incentivos fiscales a las empresas privadas de seguridad, empresas de seguridad privadas, para que puedan cubrir con seguridad privada en complemento a la Policía Nacional Pública. No es que va a ser algo extra, para ayudar a la Policía Nacional Pública a cubrir con seguridad barrios completos y sectores completos por la gran demanda que eso tendría y porque es a sectores completos, a un costo muy mínimo, porque se distribuye entre miles de apartamentos, etcétera, y tendría el gran incentivo, si logran un precio ridículamente bajo, de acceder a una reducción de impuestos, aún después de la reducción de impuestos que ya hacemos, que es a un 15%. Tuvieron un incentivo extra, lo cual le da un mayor incentivo para dar precios muy, muy bajos a sectores completos. Imagínate que cada sector no todos, pero que muchos sectores del país tengan encima de la Policía Nacional una seguridad privada, lo cual ayudaría bastante. Y eso también hay otros elementos como que la comunidad y cada sector, cada barrio, sea el que evalúe lo que la policía de esa área esté realizando, el trabajo que están realizando, y en base a eso se quita, se pone, o sea, una evaluación es algo más democrático, y todo ese elemento erradica la criminalidad en la República Dominicana, incluyendo la de la violencia contra la mujer, totalmente. Aparte también tener un departamento más concentrado y focalizado a esa violencia contra la mujer, pero lo erradica completamente, hasta más que Bukele, sin necesidad de hacer lo que hace Bukele. Y demos gracias a Dios también que no tenemos el problema que había en El Salvador, porque recordemos que en El Salvador había un problema de guerrillas que gracias a Dios todavía no tenemos en nuestro país. Por eso nosotros no lo criticamos. De hecho, Bukele ni siquiera, Bukele ahora se está yendo a la derecha. Él ni siquiera era derechista al principio era globalista y un poco de centro-izquierda. Él ahora se volvió más patriota, antiglobalista, fuerte en la seguridad ciudadana, que siempre lo ha sido, pero también en lo económico se está yendo a la derecha, ahora está hablando de reducción de impuestos, etcétera, etcétera, que al principio no. O sea, gracias a Dios Bukele está yendo hacia nuestro lado. Y yo no lo critico tanto en ese tema porque la verdad es que había, en el tema de cómo él maneja
su seguridad ciudadana, en lo cual él hizo un estado de emergencia. Nosotros estamos en contra de ese tipo de medidas en principio, pero hay una realidad, vamos a decir. Pero él tenía una emergencia real y no significa que no tengan acceso a las cortes y los tribunales. Si algo le pudiera decir al presidente Bukele es que trate de mejorar la rapidez con lo cual todas esas personas que están por asociación a una ganga, yendo inmediatamente a la cárcel, porque no pasan por el debido proceso, se le dé una más fuerte y acelerada acceso a los tribunales para no tener un problema de principios democráticos y de seguridad. Ese es prácticamente mi crítica. Aunque también y mi sugerencia, aunque también se le hacen muchas falacias a Bukele. Por ejemplo, cuando él entró al Congreso, hay un tema ahí. Hay dos versiones. Él dice que él fue invitado y la oposición dice que fue que él interrumpió militarmente el Congreso. Entonces la respuesta de nosotros, no sé, es difícil saber la verdad en ese caso porque son dos personas diferentes y no tenemos acceso a la evidencia. Entonces el que habla desde afuera no puede hablar mucho, por eso nosotros no hemos pronunciado mucho en ese tema, pero simplemente si nuestra postura es que si él entró a la fuerza sin invitación, eso fue un acto dictatorial y eso sí lo condenamos. Pero si es como él dice, que fue invitado, aunque la forma con policía no era para nada necesaria, ahí la historia cambia un poco. Es interesante la opinión que acabas de dar justamente de Bukele, porque es un presidente que a nivel de Latinoamérica es querido incluso en otros países. He visto comentarios acerca incluso de personas en nuestro país que dicen ojalá Bukele estuviera aquí para que incrementara la seguridad ciudadana. Claro, pero nosotros en nuestro caso logramos lo mismo que él logra sin ese elemento. Sin ese elemento. Porque ya se ha hecho en otros países que han tenido éxito y con las mismas propuestas que nosotros presentamos. Y tengo una pregunta, pero eso va a ser para que me lo conteste después de esta breve pausa comercial. Y es con el tema, mencionaste justamente con Bukele, el tema del globalismo. Sí. ¿Cómo enfrentan ustedes la injerencia de organismos internacionales? ¿Cómo harían frente? Porque entendamos una cosa, si llegan al poder, sea a nivel congresual, municipal o a nivel senatorial, vamos a decirlo así, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen para esos organismos internacionales y su posición acerca de la Agenda 2030 y el globalismo? Excelente. Después de esta breve pausa, sigan con nosotros. Solicita ahora un préstamo 100% digital desde Móvil Banking Personal y vive la mejor experiencia digital en tu propio banco. Tú eliges el plazo y las cuotas, sabes de inmediato si está aprobado y el dinero llega a tu cuenta al instante. Tu BHD ahora también es digital, para ir a tu ritmo y que estés a bordo de una banca más fácil, más ágil, igual de cercana y llena de innovaciones que se anticipan a tus necesidades. BHD, el futuro que quieres. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Oh, manito, yo soy dominicano. Me gusta mi tierra y trabajo mucho. Cuando yo visito mi país, yo me lo gozo, pero tengo que cuidarme. ¿Y si a mi salud le pasa algo? SENASA resuelve. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa En el Foco. Estamos con Fernando Abreu conversando acerca de una nueva propuesta política, Patria Libre. Y dejamos una pregunta colgadita antes de la pausa. Y es, ¿cuál era la percepción de esta nueva fuerza política de los organismos internacionales, dígase como la ONU y demás, y también vamos a decir, su postura en relación al globalismo y la Agenda 2030? Fernando, danos tu respuesta. Sí, mira, lamentablemente el globalismo, la Agenda 2030 de la ONU y también del World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, es literalmente la transversalidad de la izquierda completa en todas sus luchas y agendas. Es decir, propone socialismo democrático en la lucha de clases, en el tema económico. Propone aborto en el espectro social. Propone feminismo, cuotas en la lucha de sexo del feminismo. Propone un ambientalismo alarmista que controla todo aspecto de nuestra vida, nuestra alimentación, nuestro tránsito y nuestra vida privada en la lucha ambiental de su ambientalismo estatista, socialista, y propone la ideología de género en esa lucha de orientación sexual. Es decir, en cada lucha de la izquierda, la cual nace con la primera lucha de la clase social, de la lucha de clase, que se expandió esa lucha a partir de los postmodernistas y los filósofos de la escuela Frankfurt en los 40, 50, 60, se expande con Simone de Beauvoir, feminismo, Michel Foucault, agenda LGTB, ideología de género también y demás. Crenshaw con el racismo moderno también, con lo cual los blancos son los opresores, que hay que ir por ellos, que hay que ponerle cuotas en contra, de no dejarlos participar, segregarlos, volvieron a la segregación. Todas estas agendas están en cada uno de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El aborto está en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Salud, que si no me equivoco es el 3. El ambientalismo está en varios, especialmente comunidades y ciudades sostenibles, con lo cual también, en el caso del World Economic Forum, propone oficialmente las ciudades 15 minutos, que todos estemos encerrados literalmente como si fuera un estado totalitario, como si fuera orwelliano, de 1984, que todos estemos encerrados en lugares que no sobrepase una área donde podemos caminar 15 minutos, o sea, una cárcel moderna. Eso lo propone oficialmente, esto sale de sus propios informes, etc. Y entre prohibir las carnes, como se está haciendo cada vez más en la Unión Europea, que es otro tipo de globalismo también, que está alineado a todo esto. Incentivar la ingesta y la alimentación con insectos, como ya lo aprobó la Unión Europea también, y la Agenda 2030 está también en eso. De hecho, en su ODS número 1, de cero hambre, incluyen este tipo de cuestiones de provisión de carne, insectos, etcétera, etcétera. Y más especialmente... Un cambio de paradigma, básicamente, sí, alimentario. Más especialmente del lado de... El World Economic Forum viene siendo el lado más oscuro y lo admite más que la propia ONU y la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 también es claro. El feminismo lo pone en el ODS 10 de desigualdad, ahí propone las cuotas a las mujeres, quitándole participación a la fuerza en contra de la igualdad ante la ley a los hombres y denigrando a la mujer, como dije, porque te está diciendo que tú eres inferior, que tú no puedes hacerlo por ti misma, cuando las mujeres lo pueden lograr por sí mismas totalmente. Es decir, una aberración. Y cada una de estas agendas, de forma transversal, la inyecta en todos los países y en una injerencia completa. Y muy importantemente, la lucha de nacionalidad y raza con la inmigración ilegal masiva. Por eso vemos que aquí se trata de literalmente promover la inmigración ilegal a todo dar, a tal nivel, igual como en México con Estados Unidos, igual como en África con Europa. O sea, ellos lo hacen en todos los países, no solamente es una cuestión de nosotros, pero razones ideológicas, que detrás de todas las razones ideológicas hay mucho dinero e intereses, con lo cual por eso es que todos los billonarios en la lista de Forbes apoyan todo eso. Y apoyan incluso subir los impuestos a ellos mismos, a los ricos.
Lo que pasa es que es un proteccionismo contra la competencia, y así como ellos también tienen acceso a un ejército de contables, ellos pueden buscar los trucos, entonces ellos eliminan competencia, tanto de los pequeños como nuevas, y es una garantía de su gran pastel y monopolio en el mercado. Entonces, por eso les gustan los impuestos altos, les gusta toda esta agenda y todos los contratos. Por eso Bill Gates compró tanta tierra para también hacer su carne artificial, eliminar la ganadería. Eso lo dice abiertamente. Está atrás también del negocio de Planned Parenthood, del aborto, que son negocios millonarios, como mucha gente sabe. Es un negocio y por eso hacen todo esto. Y aquí, en el tema de migración ilegal, de hecho, está claramente en el ODS 10.7.4, que es un indicador que dice que se cumple más la meta a mayor número de refugiados hay en contra de la población dominicana. Es decir, es una fórmula. Número de refugiados dividido por población dominicana total. Así tal cual aparece. Es decir, que a mayor cantidad de refugiados, es decir, de haitianos ilegales en este país, esté cerca del número de dominicanos, o sea, de 10 millones, mientras más vienen, mayor cumplimos el grandioso ODS, el grandioso objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, y te lo están diciendo abiertamente todo lo que quieren. Entonces estamos en contra de todo eso y hacemos una batalla cultural en contra de todo eso. Y ya lo que queremos a nivel de reforma es asociarnos con la nueva derecha del mundo completo, y de hecho nosotros ya estamos en comunicación con todos los partidos de nueva derecha del mundo entero. Como vino la ola izquierda, de extrema izquierda, va a venir una ola de nueva derecha en el mundo. Va a ganar Javier Milei en Argentina, va a ganar una coalición de Vox y PP en España, va a ganar el Partido Republicano de nuevo, ya sea con Trump o DeSantis. Y como vamos a retomar el mundo de nuevo, y eso va a pasar sí o sí, vamos a proponer reformular la ONU desde dentro, ya que es muy difícil eliminarla. Y si no, vamos a ver qué se hace. No creo que una ONU paralela sea algo muy realista, pero quién sabe en un futuro dónde termina todo esto. Pero sí es reformarlo por dentro, igual como los partidos de derecha hacen con la Unión Europea desde dentro, que son los euroescépticos, le llaman así. Y queremos revertir esa agenda en su totalidad. ¿No? Es la miseria extrema. Es interesante porque justamente cuando hay tanta polarización en el mundo y vemos que se han, vamos a decir, remarcado mucho más posiciones de extremos, muchas veces a los que están planteando estas posturas de derecha le llaman de ultraderecha, claro, de extrema derecha, y nos queda ya solamente dos minutitos, y me gustaría saber, ¿a ustedes les preocupa que los tilden de ultraderecha? Mira, o que les satanicen por estar en contra de todo? Lo van a hacer, lo han hecho todos los países, lo van a hacer y lo hacen, ya de hecho, especialmente los que son de extrema izquierda. Es un buen espejo para saber quién es de ultra izquierda. El quien te llama ultraderecha suele ser de ultra izquierda, porque ¿cómo tú les puedes llamar ultra a una fuerza de derecha que ni siquiera propone eliminar el gasto social, que mantiene los subsidios, que mantiene la educación y la salud? De hecho, no solamente la mantiene, la mejora por mucho con la propuesta que nosotros tenemos. Entonces es un espejo de quién cree que nuestra propuesta es algo ultra, algo tan sensato como bajar los impuestos a un nivel razonable, no que lo eliminamos, es un 15%, no es nada del otro mundo. Algo tan razonable como el sistema voucher en educación, que no es eliminar la educación. Algo tan sensato como poner a competir a las AFP, no eliminarlas como si quieren ellos, que son los radicales que le dicen exprópiese a todas las AFP y todas sus pensiones. Entonces, obviamente, es un espejo de quién realmente es el radical. Ellos son los radicales, la extrema izquierda es el radical, y la centro izquierda lo va a hacer por estrategia. Eso, de hecho, está en los manuales de izquierda de cómo desafiar al oponente ideológico, utilizando a Gramsci, que es el neolenguaje. Y por eso, como Gramsci decía, que si controlas el lenguaje, controlas la realidad, porque la realidad se describe con palabras. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Son estrategias de manual que tienen mucho tiempo y no es nada nuevo. No es nada nuevo. Pero por suerte conocemos muy bien, más que ellos mismos, conocemos cómo son sus metodologías, conocemos los autores de ellos más que ellos mismos, y le podemos dar clase a ellos mismos de todos los filósofos de izquierda y no saben nada. Entonces no pueden hacer nada que nosotros no conocemos.
O sea que Muchísimas la tienen bien difícil en la gracias. República. Wow, el tiempo mira siempre es cortito cuando Una estamos última cosa, conversando. firmen, entren a www.patrialibre.do para firmar por nuestro nacimiento. Y si quieren afiliarse, que no es obligatorio, también se pueden afiliar. Apóyennos a nacer. Aunque no estén de acuerdo con nosotros, es muy importante para la democracia para que finalmente se tenga una opción ideológica diferente en la República Dominicana. Fernando, como siempre, un placer hablar contigo. Es muy bueno escuchar que hay jóvenes entusiasmados también por la mejora del país. ¿Y qué podemos decir? Nosotros, al ver, porque yo tuve la oportunidad de leerme el ideario del partido y todo eso, me gustaron muchas de tus propuestas, de las propuestas que ustedes hacen, y yo creo que el país debería de encaminarse a mejorar y sustancialmente en el tema económico, que al final es lo que la mayoría de la gente quiere. Nada, ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo programa en El Foco. Feliz noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros.